Sí, entonces, que a ella en el grupo de docentes de pediatría le habían dicho otra docente que su tutora del módulo le había dicho que habían vuelto otra vez a poner el enlace en el módulo. Entonces, o se puede ingresar Sí. de cualquiera de las dos formas. No, ya no se puede ingresar del anterior. Ya por más que tú tenías el link, lo tenías en el escritorio y solo apretabas, ponías tu correo institucional y entrabas, ya ese no funciona. Y eso, pero, o sea, yo no creo que esté mal, me parece que está bien, pero avisen, pues, ¿no? Como loca yo el día lunes tratando de ingresar y nada. Y eso mismo, no Entonces, avisan si, no avisan a nadie. y con la docente de pediatría tratando de contactar a técnicos de informática tanto de medicina y con mi compañera por medio de obstetricia y nadie resolvía el problema. Mi compañera, como la mamá es docente, también tiene Zoom Premium, por ahí vimos aunque sea 1 hora de clases porque no podíamos perder. Qué complicado. La verdad es que los que pierden son ustedes. Esa es la realidad. Bueno, ya estamos 38, yo creo que ya empecemos, ¿no? Faltan 2 compañeros que terminen de ingresar, me escriben que le acepte. No están, o sea, no están en el... Sus compañeros no están en espera. Eso En otras pasó también palabras, ayer, el que no los está como le contaba, aceptando es doctora. el sistema. No, doctora, eso pasó ayer. Quizás los compañeros están como que en espera, pero están en espera de alguna clase de otra facultad. Y así mismo pasó ayer, que se metieron, una chica se metió a otra facultad y otro chico entró al aula de medicina. Porque yo no tengo a nadie en espera. Tengo 38 participantes y nadie en espera. Entonces, dile que mándales el link para que tengan el link real de esta sala. Sí, ya les pasé, doctora. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿no? Déjenme ver si puedo hacerlo en presentación, porque todos estos días no he podido hacerlo en presentación y la verdad es que así se ve feo. Pero veamos. Doctora, dice la compañera Michelle Calderón que tiene un problema con el micrófono. Ahí llegó alguien, Lisbeth Ortiz. Ella es la única que llegó. Bueno, vamos a hablar ahora de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Déjenme sacarlos a ustedes para que entonces pueda yo pasar. Qué desgracia. Las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central tienen varias maneras de realizarse. Entonces, usted tiene que averiguar primero la vía de entrada y el agente causal. Entonces, va a definir si son meningitis bacterianas, agudas o crónicas, si son virales, si son micóticas o si son parasitarias. Todas ellas nos pueden dar infecciones del sistema nervioso central. Obviamente, todas estas enfermedades son devastadoras o letales si no se tratan. La evolución clínica puede ser súbita o rápida e indolora o progresiva. Las súbitas y rápidas generalmente son las virales, ¿no? De un día para el otro empieza una fiebre de 40, no hay quien se la baje, no hay medio físico para hacerlo y empieza el problema. Y las indolentes y progresivas son aquellas que usted no se da cuenta. Por ejemplo, las tuberculosas. Son simuladoras de otras enfermedades y tienen muchos factores de riesgo, entre ellos la edad, la condición socioeconómica, el estado inmunológico e historia de viajes. Ustedes que les gusta el ecoturismo de aventura, que les gusta meterse en todas esas áreas raras, que son bioclimáticas, que son all natural, se meten en todos los montes donde están todos los bichos, todos los animales, todos los aires puros, y ustedes no saben qué bacterias o qué virus hay ahí. Entonces, mucho cuidado con los viajes, especialmente a lugares tropicales donde tenemos mucho tipo de enfermedad, especialmente parasitaria. Ahí entró Michelle Calderón. Enfermedades debilitantes o infecciones sistémicas también son causales. Las manifestaciones clínicas dependen de la localización y extensión de la infección, la naturaleza de la respuesta inflamatoria del huésped y el agente infeccioso causal. El diagnóstico. Como todo en medicina, la parte principal, el 50% de su diagnóstico, es la historia clínica. Aquellas que a ustedes les aburre, que no les gusta hacer, porque se demoran media hora o 1 hora por paciente, que es lo que literalmente se deben demorar en una buena historia clínica. Bueno, señores, esa es la que les da el 50% del diagnóstico, no los exámenes de laboratorio.
no los exámenes de imágenes, porque esos dan solo el 50%. Que en estas enfermedades casi todas necesitan métodos de diagnóstico, sí, pero no significa que el prediagnóstico usted no lo haga a nivel de historia clínica. De ahí vienen los estudios imagenológicos como tomografía y resonancia, los estudios serológicos, los de líquido cefalorraquídeo, sea citoquímico o citomorfológico, microbiológico, pruebas moleculares, y el material, obviamente, de biopsia para hacer pues, estudios histopatológicos y las tinciones especiales, de inmunohistoquímica, de PCR, de FISH, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a la naturaleza inflamatoria, el agente infeccioso causal probable, aunque no es un criterio absoluto, vamos a ver que las inflamaciones purulentas son típicas de las bacterias, la granulomatosa de los hongos y las micobacterias, por ejemplo la tuberculosis, la enfermedad linfocitaria, la inflamación de los virus, la inflamación linfoplasmacitaria de los parásitos protozoarios y la linfocítica y eosinófila de los metazoarios. A nivel tropical, como ustedes están en Guayaquil, Ecuador, Sudamérica, línea tropical, mitad del mundo, sol de 40 grados, tenemos todos los parásitos. Todo lo que usted se puede haber imaginado de las osis, las tenemos. La tuberculosis, la paragonimiasis, la toxoplasmosis, la cisticercosis, todas las osis las tenemos. De acuerdo a los términos y a la definición, vamos a ver el lugar de las infecciones. En la paquimeninges, que es la infección de la dura madre, la leptomeninge o meningitis, que es lo que normalmente se llama, que es en el espacio subaranoideo, el absceso epidural, que es un exudado purulento de las meninges hacia afuera, o sea, hacia el hueso, y el subdural, que es una sustancia purulenta de la meninge para adentro, ¿ok? Si ya eso es en las meninges, si es en el parénquima, tenemos las encefalitis o mielitis, la cerebritis y, por último, el absceso cerebral. La encefalitis o mielitis es la inflamación del parénquima cerebral o de la médula espinal. Los términos reservados para estas infecciones son la meningoencefalitis, que la han de haber escuchado, y la meningoencefalomielitis. En la cerebritis, que es la inflamación purulenta focal y pobremente delimitada de un área del parénquima cerebral, es por bacterias y hongos y es una lesión previa al absceso cerebral. Y el absceso cerebral es una lesión parenquimatosa con un núcleo necrótico con exudado inflamatorio rodeado de una cápsula fibrosa, generalmente por bacterias y hongos. Obviamente, cuando estamos de absceso cerebral, nunca sales bien, porque para que haya un absceso tiene que haber un hueco en el cerebro. Y en el lugar donde hay un hueco en el cerebro, pues ya no hay cerebro, ¿no? Entonces todo lo que había ahí se fue. Puede haber cicatrización, pero no recuperación de tejido. Entonces, las vías de entrada de los agentes infecciosos son siembras hematógenas desde sitios distantes de la infección, como por ejemplo bronquiectasias o endocarditis bacteriana, o de lugares físicos, como por ejemplo los senos paranasales en una sinusitis de esas purulentas, la nasofaringe y las infecciones peridentales. Por eso es tan importante que sus dientes sean siempre chequeados por lo menos una vez al año. Puede dar osteomielitis, pueden ser por traumatismos craneoencefálicos penetrantes, puede ser por una otitis media purulenta, puede ser a través de los vasos parenquimatosos por una sepsis, y obviamente la mayoría de ellas da un signo específico. Yo antes les daba a ustedes las clases en los ciclos anteriores por los signos, o sea, empezaba con epilepsia y todas las causas de epilepsia. Pero en este nos han hecho una nueva clasificación del sílabo y el coordinador de cátedra la dio como infecciones del sistema nervioso central. Entonces, dentro de esas infecciones, la mayoría da un signo que es la epilepsia, o sea, las convulsiones tónico-clónicas. Y de esas convulsiones tónico-clónicas vamos a ver las que son causadas por infección, ya que hay pues etiologías congénitas, esclerosis temporal mesial, hay miles de causas de epilepsia. Pero nos vamos a concentrar en las infecciosas y las parasitarias que están dentro de estas. Entre las infecciosas más comunes tenemos la encefalitis de Rasmussen, la meningoencefalitis, el ADEN, que es la encefalomielitis aguda diseminada, el absceso piógeno, la micosis y las tuberculosis. Ahí tienen ustedes una encefalitis de Rasmussen. Tienen ustedes una resonancia magnética y al lado tienen una PET resonancia que es con fluorodesoxiglucosa. Entonces, con la desoxiglucosa
lo que usted logra es ver el metabolismo de la glucosa. Y obviamente el sector inflamado tiene menos metabolismo que el sector normal. Entonces usted va a ver la colorimetría de la mitad derecha, más ploma o menos. Perdón, un ratito. Buenos días, dígame. Sí, dígame. Buenos días, Florencia. Es una pregunta, mañana sí van a atender. Sí, niña, pero Para los ecos. sí, llame por favor al 219-0073, porque yo en este instante estoy dando clases. Ya. 219 0073, gracias. 007. Ya, gracias. Listo. Entonces, la zona que está con pobre captación de glucosa se la ve menos colorida, ¿sí ven? Como plomiza. Y entonces ustedes en la simple, en la que no es con PET scan, usted está viendo solo la resonancia, va a ver la zona, que este está con medio de contraste, la zona que está con más densidad por el proceso inflamatorio. De ahí tenemos las micosis, donde tenemos la neurotuberculosis. Los tuberculomas son localizados en cualquier parte del neuroeje, especialmente en los hemisferios cerebrales, cerebelo y protuberancia. La fosa posterior es más frecuente en bebés. La tuberculosis miliar generalmente es uno de los causales. Cuando usted tiene una tuberculosis miliar, siempre tiene que sospechar una cepa a nivel cerebral. Tiene que buscarla, porque de todas los tuberculomas, el 60% tienen un antecedente de una tuberculosis pulmonar y un 40% de tuberculosis extrapulmonar. Por eso están en el cerebro. La complicación de este es que esto abra hasta el líquido cefalorraquídeo y entonces hace pues una meningitis por tuberculosis. Entonces, como ustedes ven, observen la imagen hiperdensa y en el centro hueco. Así como hace cavernas en el pulmón, así también hace cavernas en el cerebro. Aquí tienen, miren, uno del tallo cerebral, obsérvenlo, miren el hueco, miren en el tronco y miren el hueco en la mitad. Esto es en T1, esto es en T2, obsérvenlo, el tuberculoma del tallo. Gracias a Dios, este es uno de los más graves, pero solo el 4% se hacen en el tallo cerebral, gracias a Dios. Mírenlo, miren el huequito que hay en la mitad. Comprenderán que esta persona nunca queda bien, ¿no? Miren que esto es post-mortem. Yo vi una conferencia sobre 24 casos de tuberculosis cerebral hecha aquí en Ecuador, y qué tristeza saber que los 24 eran necropsias. ¿Sí? Ninguno fue diagnosticado antes de la muerte del paciente. Porque se piensa en todo, señores. Se piensa en cisticercosis, en toxoplasmosis, en esas cosas raras, hidrocefalia, y miles de cosas, y menos en la tuberculosis cerebral, porque es rara, yo no digo que es común, pero en un país donde tenemos tuberculosis de todo, usted aquí tiene tuberculosis de piel, tuberculosis de ganglio, tuberculosis pulmonar, tuberculosis de hueso que se llama mal de Pot, tuberculosis cerebral, tuberculosis renal, tuberculosis intestinal. Explíquenme, pues, ¿por qué no piensan en tuberculosis cuando tienen una hidrocefalia de causa desconocida? Porque ese es el primer síntoma que da esto, el aumento de la presión dentro del cerebro por hidrocefalia, que es de un origen desconocido, porque es una persona que no nació con hidrocefalia. ¿Ok? El tuberculoma del tallo cerebral tiene siempre un 60% de historia de tuberculosis fuera del cráneo, o sea, la más común, la pulmonar. En la fosa posterior, el 60%, asociación con meningitis, el 50%. Miren, de todas las tuberculosis cerebrales, la mitad hacen meningitis. En la TAC simple se puede ver, no necesita ni siquiera contraste. Y en resonancia también simple se puede ver. Siempre da un reforzamiento anular. Dentro de estas tenemos el mal de Pot, que es generalmente la tuberculosis ósea, cuando pasó por vía hematógena. Empieza con lo que usted tomó la leche de la vaca, que la que le da la abuelita, ¿no? Es que tú no sabes tomar leche porque tomas esa agua puerca de la ciudad. Tienes que tomar esta con espuma del campo, directamente de la vaca, calientita. Esto es vitamina. Así te dice la abuelita cuando la vas a visitar al campo siempre.
Y realmente es una leche rica, porque yo he tomado de esa, porque obviamente fui chiquita. Y iba a la familia de mi abuela en el campo y nos daban lo primero, nos recibían así con un vasito de leche con espumita, todo. El Y problema es cuando que yo no era está chica, pasteurizada, pues, doctora. no era pasteurizada, era directamente del. Es más, La tú ubre, ibas al directo pie de la ubre. del vaquero viendo cómo sacaba y qué emoción, cómo salía la leche y te la daban en un vasito ahí directo. Como dicen, de la teta a la jeta. De la T, exacto, así como dice la gente del campo. Y tanto es así que ustedes, bueno, ustedes son jovencitos, ustedes no se han de acordar, pero cuando yo era chica, por la calle iba siempre un tipo jalando una cabra negra, leche de cabra Doctora, negra para el asmático, y si no todavía era hay. una burra negra, siempre son negras, leche burra negra para el asmático, iba caminando por la calle y siempre de las casas salían y en un vasito y te daban la leche directa, y ahí al chiquito le hacían tomar en ese instante al pie del animal, porque eso es vitamina, tuberculosis intestinal es que te daba todo, porque toditas nuestras vacas, sin excepción, tienen tuberculosis. Es así como toditos nuestros pollos, sin excepción, tienen toxoplasmosis. Entonces, nunca coma carne de los animales que no esté bien cocinada. Les habla una mujer que casi muere con toxoplasmosis a la edad de 42 años, porque yo soy una de las que a mí me gusta la carne a término medio, jugosita, así sangrecita, rica, de las de parrillada. De esas me gusta a mí. Un día me fui a la parrillada del ñato porque yo sé que donde casi me muero. Me fui a la parrillada del ñato en el cumpleaños de un jefe mío, del doctor Cartagena, que es ginecólogo, de APROFE, me acuerdo en esa época, y nos invita a todos a la parrillada del ñato. Y me dan pues mi pedazo de carne, y yo que lo parto y lo veo rojito en el centro, ¿no? Y yo dije, chuta, me lo como, no me lo como. Y yo dije, pero no pensé en toxo, porque miren lo que es la vida. En casa de herrero, cuchillo de palo. Yo pensé en cisticerco. ¿Ya? Yo dije, chuta, cisticercosis, y me lo quedé viendo. Ah, suerte o tripa, me lo tragué. Estaba riquísimo el maldito. A las 2 semanas me empezaron los dolores de cabeza. 2 semanas. Y yo dije, dolores de cabeza, no, ya estoy menopáusica, porque como ya tenía como 42 años, dije, no, ya me están dando los síntomas premenopáusicos. Y cada vez empezó más fuerte, más fuerte, más fuerte, y ya no cedían con nada, porque me tomaba, creo que migradorixina, me tomaba Cafergot, me tomaba de todo, pero cada 8 horas para aguantar el dolor de cabeza. Me hacían los exámenes y todo bien, no había infección, no había nada. Como yo tengo antecedentes de un CA de cuello de útero, dije, chuta, empezaron a salirme ganglios. Me empezaron a salir ganglios en el cuello. Chuta, dije. Y empezaron a salir, todos los días salían más ganglios y el dolor, pues, porque duelen cuando empiezan a salir. Entonces dije, pucha, ya ahora sí. No pensé en toxo, pensé en Hodgkin. Yo dije, diablos, ya me dio un cáncer, ya ahora sí hacer mi ¿cómo es que se hace cuando te vas a morir? ¿Qué haces El testamento. el testamento? testamento. Yo ya, ¿quién dejó a mis hijos? ¿Cómo organizó todo? Ya hablé con mi marido, le dije a mi mejor amiga que se haga cargo de mis hijos, mi mamá lloraba, todo el mundo lloraba, y me voy y me hago un examen de esos profundos, ¿no? Y lo único que veo es una eosinofilia, pero de esas gigantescas, ¿no? Eosinófilo. Y yo ya me empecé a pensar, chuta, ¿será que tengo una de esas cosas raras que dan por parásito? Y yo entré en mi PC, ¿no? Chuta, las carnes que me como, el almuerzo en el consultorio, el boloncito que me lleva fulano. No, me voy a ir mejor antes de hacerme todo, porque todos esos exámenes son caros. Me voy directamente donde Ramón Lazo. En esa época vivía el viejo, ¿no? El que era el numpus ultra de la parasitología. Doctor, me pasa esto. Y lo único que, él fue profesor mío, y lo único que encuentro es una eosinofilia gigantesca. Entonces me queda viendo y me dice, ¿y tú comes fuera de tu casa, no, verdad? Le digo, sí, doctor. ¿Y comes en los restaurantes y te comes todo lo que te llevan? Sí, doctor. Porque se te ve que eres buen diente, ¿no? Sí, doctor. Hasta el examen, busca cisticercosis, busca toxoplasmosis, busca paragonimiasis, búscate, y empezó todito. ¿Cuánto se gastó? Ese examen no me acuerdo ni cuánto costó. Lo que sí es que fue la tarjeta de crédito. Ahí nomás te digo cómo fue la cantidad que supo que gastar en ese examen. Me salió una toxoplasmosis. Discúlpame, pues es normal de 1 hasta
1.4 o algo así, y ya con 1 en 10 ya es positivo. Yo tenía 1 en 865. O sea, pero a esa altura yo ya tenía ganglios hasta en los dedos interdigitales, toditos, en las muñecas, en los pies, en todo el cuerpo, ya eran ingles, axilas, cuello, el dolor era una cosa horrible. Entonces yo, como no tengo defensas, entonces nací sin gamma globulina, yo no te hago reacción. Y por eso es que la toxoplasmosis rápidamente subió a todos lados. Me dice, a ti te tengo que dar a dosis de caballo. Y me trató con Fansidar. El Fansidar es lo más alto que se usa para el paludismo. Me salvó la vida, pero me fregó el hígado. Porque obviamente, pues, me dieron a dosis brutales. Y con eso yo salí de la toxoplasmosis. Entonces les está hablando alguien que ya pasó por eso y me salvé por las puras. Entonces ustedes cuídense, especialmente de dónde comen y de lo que comen. Cuando la tuberculosis se mete en las vértebras es lo que se llama mal de Pot. Y lo que sucede es que literalmente el Mycobacterium se come el hueso y lo hace polvo. Y entonces suceden estas, miren, espondiloartrosis producidas por la desaparición de una vértebra. Y entonces obviamente la vértebra que está en curva hace ángulo. Y eso pues es lo que se llama la espondilitis tuberculosa o mal de Pot. Ahora ustedes no lo ven mucho, pero cuando yo era joven se veía mucha tuberculosis ósea, especialmente en la gente del campo. Y era muy sencillo porque tú le tomabas una radiografía de columna y una vértebra se veía blanca, brillante, como que si fuera metal. Entonces tú ya sabías que ahí había una osteomelitis de la vértebra. Y eso es pues el mal de Pot. Entonces aquí tienen ustedes un mal de Pot, miren, desbaratada totalmente la vértebra y ya está empezando a hacer la angulación. Y miren ustedes cómo se inflama la médula, vean. ¿Sí ven? Y eso produce pues un problema pues de locomoción. Obviamente esas personas no pueden caminar. De ahí tenemos las parasitarias. Aquí es cuando yo le digo que nosotros tenemos todas las cosas. La neurocisticercosis, la paragonimiasis, el echinococcus, la mebiasis y la malaria. La neurocisticercosis, ¿qué la da? ¿Qué parásito es? Atenia solo. Atenia solium es la neurocisticercosis. ¿El paragonimiasis cuál es? El Paragonimus. Aragón. Paragonimus westermani. ¿Y dónde está el Paragonimus? En el cangrejo. La pangora específicamente, no es en cualquier cangrejo. Así que esos manabas que les gusta el ceviche pangora, esos. El echinococcus, ¿cuál es el echinococcus? ¿Y en dónde está? La carne de caballo. No, es la carne de borrego. ¿Y en qué está? Esa, la carne de borrego. Pues no vas a confundir una oveja con un caballo, pues flaco, déjate cosas. Es la diferencia. El echinococcus está en el borrego y ¿qué enfermedad da? ¿Cuál es la echinococosis? Es lo que ustedes conocen como hidatidosis. La hidatidosis antes no existía en Ecuador, pero ahora como ustedes son supraniñados ya no pueden comer vaca ecuatoriana porque ese turre, el chola. Entonces ustedes comen carne argentina, carne uruguaya. Se van al Supermax y se comen un filete de una carne argentina para sentirse medio argentino. Toditas esas tienen echinococcus. Porque la carne que viene de Uruguay y la que viene de Argentina, tanto de vaca como de borrego, están infectadas de hidatidosis. Entonces, no es que no la coman, cocínenla bien. La neurocisticercosis, ¿en qué comida la encontramos normalmente? Y no me digan en la fritada. Carne de cerdo. Carne de cerdo mal cocida. Cualquier carne de cerdo. No es en la fritada porque la fritada se la cocina bien. No es cuando usted come filete porque al filete lo cocina bien. Es cuando usted come el hornado. ¿Quién de ustedes no ha comido hornado? Con motecito, con salsa, con manicito, qué rico que es. Todos los que vamos a la sierra comemos hornado, porque si no, no has ido a la sierra. Y en el hornado, la carne se la asa de afuera hacia adentro. Entonces, cuando tú cortas el hornado, siempre está rosada la carne. Ahí no está bien cocinada.
Ahí está la Porque ciencia. yo no puedo comer carne de cerdo. Yo soy alérgica, así que... Bueno, tú no vas a tener neurocisticercosis. Esa es la parte 1. De ahí tenemos la ameba. ¿Quién no ha tomado un juguito de agua puerca? Díganme ustedes. Todos ustedes que van y se comen un almuerzo y le dan un juguito, ¿ustedes creen que es agua hervida? No, pues. ¿O que es Agua de agua de llave. coco? No, pues. Un poco más agua de la llave. Entonces, todos nosotros tomamos amebas, literalmente, en la mayoría de las aguas. Hasta las aguas que usted compra en el semáforo, porque hay que ver si ese es realmente de la fábrica o el del semáforo cogió una de las de la basura, la limpió, la puso, le puso una nueva y se la vendió a 25 centavos. Eso hace. Entonces, a mi consejo, tome solo agua hervida de su casa. Y hervida. Y por último, la malaria. ¿A quién de ustedes no le ha picado un mosquito? Si a usted no le ha picado un mosquito, no es guayaquileño. Porque solo a los que están en el páramo no les ha picado un mosquito. Todo el resto, viene el invierno y nos matan los mosquitos. Cada vez que te pica un mosquito, tú solo dices, ojalá no tenga dengue. Ojalá no tenga zika. Pare de contar. Porque ya el paludismo casi para nosotros es como la gripe. Esa es otra, que ahora todo el mundo se muere porque toma la cloroquina, ¿no? En mi época, pues, yo hice la rural en el Triunfo. Discúlpame, pues de cada 10, 8 tenían paludismo. Y a todito le daban 3 cloroquinas diarias por 8 días para el paludismo. Y hacíamos el frotis de gota gruesa ahí mismo, agarrábamos el dedo, lo pinchábamos, salía, le dábamos, sí, tiene paludismo, tenga 3 cloroquinas diarias por 8 días. Y las dábamos gratis en el Ministerio de Salud. Ninguno se murió. Ahora viene el bendito, no es que ahora somos minusválidos todos, pues, incluidos los ministros y todo el mundo es minusválido, con tarjeta y todo, con carnet. Entonces ahora resulta que te dan una cloroquina y te da un infarto. Y resulta que ahora te dan hidroxicloroquina, que es menos que cloroquina, y te da el infarto. Y yo di cloroquina a desmanda todos los días, 3 diarias por 8 días durante, vea, todo el año. Y no hubo uno que me dijera, doctora, me hizo daño. Y así éramos todos, porque dábamos el tratamiento de paludismo a todo el mundo. Ahora es que ustedes no ven mucho paludismo. Vamos a hablar entonces de la infección más frecuente a nivel del mundo, que es la neurocisticercosis. En México se reportan más o menos 500 casos anuales de neurocisticercosis, 1000 en Estados Unidos, y la tenia Sorio se ha probado por inmunohistoquímica, que está en el 12% de todos los habitantes de Latinoamérica. Entonces, si ustedes son 40, por lo menos 2 tienen solitaria. Ojalá tuviera yo, doctora. ¿Perdón? Ojalá tuviera yo para ponerme flaco. No, ¿y quién te ha dicho que la solitaria te pone flaco? Te pone barrigón. ¿No has visto esos niños que tienen solitaria, que son unos palos con una pelota de barriga? Yo soy cuco y barrigón. Prefiero ser palo y barrigón. Lo siento, ya fue, ya fuiste. La Organización Mundial de la Salud reporta más o menos 50.000 muertes anuales por cisticercosis. Y es la causa más común de epilepsia de inicio tardío. Miren ahí arriba en la esquina derecha, ahí está la cara de la maldita. Ahí tienen ustedes, miren que parece un taladro que tiene en la cabeza. Con eso entra en el intestino y los huecos que tienen a los lados salen unos hilos que se meten en el intestino y chupan sangre. Esa es la cabeza de la tenia. La desgraciada tiene como de 3 a 10 metros puede tener de longitud y tiene anillos que se llaman escólex. Ustedes han de haber estudiado eso en parasitología. Y tú puedes desprender toditos los escoles y dejar solo la cabeza y la desgraciada vuelve a crecer. Entonces tú a veces ves que el niño desprende o el adulto desprende metros de tenia. Dice, se botó la solitaria. Pero si no le encuentras la cabeza, ya sabes que adentro quedó la cabeza y empieza a fojacer. En un tiempo después va a volver a tener el mismo problema. ¿Ok? Ahí tienen la maldita cuando entra al cerebro, en su fase vesicular. Como ella es un bicho y no tiene cerebro, es más, es parecido a alguno de nuestros políticos, llega al cerebro y le hace un hueco literal al cerebro sin que el cerebro se dé cuenta, exactamente como hacen nuestros políticos. Nos cuentean, tú piensas que va a ser la mamá de Tarzán y resulta que igual nos cuentearon a todo el pueblo. Exactamente igual hace la técnica. Llega al cerebro, le hace un hueco
y no hay reacción periférica. El cuerpo no tiene síntomas, no tiene proceso inflamatorio, no tiene nada. Es más, dentro del hueco puedes ver hasta el bicho, el escólex. Tiene un líquido claro, en T1 es hipodenso, en T2 es hiperintenso, con un escólex visible, miren la puntita, sin reacción periférica. Esa es la primera fase vesicular. De ahí, como el maldito no tiene cerebro, no se da cuenta que en el cerebro no hay para dónde salir. Entonces se muere adentro. Y cuando se muere adentro, y obviamente se pudre, entonces empieza la reacción inflamatoria. Y esa es la que se llama fase vesicular coloidal. En esa fase, miren que hace un refuerzo periférico, y ahí sí, miren, hay edema cerebral. Ya el escólex no es visible, y el líquido que está dentro ya no se lo ve tan negrito, sino que se lo ve más plomizo, está turbio. Por último, el parásito se encoge, y obviamente baja el edema, que es la fase granular. Esta es la más difícil de determinar, porque cuando la vemos, no se diferencia mucho de un proceso hemorrágico. Entonces tú tienes que, por secundarismo, darte cuenta que esto no es igual a un proceso hemorrágico. Porque si fuera un proceso hemorrágico, sería agudo, no crónico, ¿no? ¿Verdad? Porque está blanco. Y entonces aquí no verías agua, aquí verías sangre, entonces esto se vería plomo. Y esto sí se vería dilatado y negro, como vimos, o como vimos en algunos, en el accidente cerebrovascular. Doctora, y en las fases que mencionó, ¿cuál es la que más frecuente se detecta? Todavía no llego a esa fase. Aquí normalmente no la detectas. Doctora, ¿y Dígame. existe la posibilidad de que el parásito se libere en el cerebro? O sea, ¿para dónde? O sea, salga El parásito llegó al cerebro y por eso está invadiendo el cerebro. Él ya está ahí. Lo que pasa es que no puede salir. Él viajó a través de la vía hematógena, el parásito vivo, y se instaló en el cerebro, como pudo instalarse en el intestino, como pudo instalarse en cualquier lado. ¿Me explico? Algo leí que para liberarse en sí, él necesitaba las sales biliares, que en sí eso ocurre a nivel... Eso es a nivel digestivo. Es claro, que la posibilidad que te llegue al cerebro es mínima, pero ya una vez que está el cerebro, ya se liberó en el cerebro. Y ya él ahí no tiene a dónde salir. Porque obviamente no tiene cerebro para decir, atravieso el parénquima, llego al ventrículo y por el ventrículo bajo por la médula espinal. Él generalmente se queda en el parénquima. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. De ahí el parásito se calcifica y permanece en el tejido ya de forma permanente. Ya ahí lo enterraste, le pusiste flora, le pusiste la lápida, el que en vida fue, y esto es lo que tú normalmente ves. El cisticerco muerto calcificado que da lesiones cerebrales que pueden ser sintomáticas o asintomáticas. ¿Ok? Y entonces aquí tienes uno que creo que tuvo cisticercosis. Obviamente, tú tienes este, bueno, sí, tuvo calcificaciones, ¿no? Pero si te viene este, comprenderás que este no está bien, pues, ¿no? Este es un Daniel Salcedo ya, pues, doctora. Sí, entonces este de aquí probablemente no tendrá síntomas, pero este de aquí sí va a tener síntomas. Todo depende de la cantidad de. Ahora, si tú logras encontrarlas, el sector, aquí, en la fase vesicular, cuando recién empieza, ahí sí puedes matar el bicho antes de que cause el daño. Pero una vez que estás acá, ya no puedes hacer nada. Porque obviamente el bicho ya está muerto. Y todo lo que estás viendo es la respuesta inflamatoria del cerebro ante un parásito que está muerto ahí adentro. No es como que se sigue reproduciendo. A diferencia de la mebiasis, que esa sí se sigue reproduciendo. A diferencia de la tuberculosis, que ella sí se sigue reproduciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Vamos a ver con radiología simple o con exámenes nuevos como es la resonancia y la imagen molecular. Dentro de los nuevos métodos tenemos la resonancia por difusión tensión, el PET-scan y la PET-resonancia y la magnetoencefalografía. La difusión tensión es que sigue la difusión anisotrópica del agua, así como la fluorodeoxiglucosa sigue el metabolismo de la glucosa, la difusión tensión sigue el metabolismo del agua. Delinea la organización tisular microestructural,
por la difusión del agua que tiene una sola dirección paralela a las neuronas y es limitada a las otras direcciones. Entonces tú vas a ver el problema. Esto es medicina nuclear, está con flores de desoxiglucosa y mezclas las dos, tomografía más flores de desoxiglucosa y te da lo que tú llamas PET scan, sea esto en tomografía o en resonancia. Ese es el método de diagnóstico que se utiliza para estas circunstancias. Las infecciones localizadas en el sistema nervioso central, ya dentro del parénquima, entonces vamos a catalogar, como ya habíamos hablado, absceso cerebral, empiema subdural, absceso epidural y tromboflebitis intracraneal subdural. El absceso cerebral es una neocavidad limitada por una cápsula fibrosa y ocupada por exudados purulentos y tejido necrótico. Siempre es intraparenquimatosa, asociada con tasas elevadas de deterioro neurológico y muerte. Ocurre a cualquier edad. Factor de riesgo: cardiopatías, endocarditis, abscesos pulmonares, bronquiectasias y sinusitis perinasal. Por eso es tan importante el otorrinolaringólogo cuando tiene el problema de sinusitis. Y los agentes etiológicos más frecuentes son el estreptococo y el estafilococo aureus. Generalmente son polimicrobianos y en los inmunocomprometidos tenemos hongos y toxoplasma gondii, o sea, la toxoplasmosis. Las manifestaciones clínicas dependen del tamaño y localización del absceso, estado inmunológico del huésped y el ausente causal. Entonces va a dar hipertensión endocraniana, cefalea, fiebre, déficit neurológico focal, convulsiones y alteraciones del estado mental. En la resonancia magnética con contraste, usted va a ver el realce del anillo, o sea, la pared del absceso. Fino y uniforme. Miren el edema perilesional, obsérvenlo. Si lo observan, ¿no? Es grande. Y miren hasta dónde están las circunvoluciones en este hemisferio y hasta dónde están en este. Entonces tú ves el edema perilesional, pero realmente es todo el hemisferio cerebral el que está inflamado. Observen abscesos cerebrales múltiples. Comprenderán que esta persona está en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, dentro de los abscesos, tú lo tienes que determinar si es epidural o si es empiema subdural, o sea, puede estar fuera del cerebro o dentro del cerebro. Si está fuera del cerebro, ahí tenemos el absceso epidural, usualmente es espinal, que da el síndrome medular de inicio rápido y la causa más común es la siembra hematógena por estafilococcus aureus. Y el subdural es la colección del pus en el espacio subdural, o usualmente es supratentorial. Y la extensión directa desde la infección continua, que la más común es la sinusitis. En niños, la complicación da complicaciones como meningitis, los mismos agentes causales que el absceso, una clínica similar a los abscesos, pero son más comunes las convulsiones. Y requiere drenaje quirúrgico. El exudado purulento generalmente da calcificaciones distróficas. Entonces, aquí tienen el absceso epidural. Miren que rompe hueso, desbarata hueso, porque está de las meninges para afuera. Entonces usted ve, miren el absceso. Y en la resonancia, miren cómo el absceso abre a la piel. Esa es la característica del epidural. El empiema subdural, en cambio, no se le dice absceso, sino empiema, está para el lado de adentro de las meninges. Es una supuración localizada entre la superficie de la dura madre y la interna de la dura madre y la externa de la aracnoides. El espacio subdural craneal y en raras ocasiones en la región espinal. Se dice empiema y no absceso, dado que se trata de una supuración en un espacio que ya existe. El absceso, en cambio, no existía ese espacio, se hizo espacio entre las meninges y el hueso. Por eso se rompe el hueso y sale a la piel. En cambio, en el empiema ya hay pues el espacio entre la dura madre y la aracnoides. Representa el 15% de las infecciones intracraneales localizadas. Entonces, aquí tienen ustedes un empiema subdural, un refuerzo intenso de la dura madre, miren cómo está blanca, brillante, y en toda la cara interna del hemisferio izquierdo, miren. El pus es hipointenso en las imágenes con reforzamiento en T1, o sea, negro aquí,
Y es hiperintenso el medio de contraste. Entonces aquí pintó, vean, hiperintenso. Miren que es toda la cara interna del hemisferio, ¿sí ven? De ahí tenemos la meningitis viral aguda. El agente causal, el enterovirus, el arbovirus, el herpes simple, la inmunodeficiencia humana, que es el VHI, la poliomeningitis, la varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus y parotiditis y adenovirus. O sea, ustedes de estos conocen un pocotón. Pero ¿cómo se hace una meningitis viral aguda? Depende de las defensas del paciente. ¿Okay? Usualmente es leve y autolimitada, sin secuelas, principalmente en niños y en adultos jóvenes. Es una enfermedad febril de inicio abrupto con gran cefalea. Y en el líquido cefalorraquídeo vamos a tener pelocitosis linfocitaria con aumento de proteínas y glucosa normal. El diagnóstico es por serología, PCR, el aislamiento del virus. Obviamente el laboratorio, ¿no? Aquí tienen una encefalitis por herpes simple, mírenla. Miren, citomegalovirus con encefalitis congénita, miren la atrofia que hay cerebral, y obviamente si están viendo que es una patológica, ¿no? Es una biopsia patológica, entonces esta persona falleció, ¿no? Obviamente es un bebé. De ahí tenemos las infecciones micóticas. Son por hongos, que son plantas carentes de clorofila, que viven en el suelo a nivel mundial. La mayoría son patógenos para humanos y generalmente oportunistas. Su ruta de infección es la inhalación o inoculación de esporas, infección primaria y extensión al sistema nervioso central por vía hematógena. Las más comunes son, en inmunocomprometidos, el Cryptococcus neoforma, el Coccidium mitis, la Histoplasma capsulatum y el Bactomyces dermatitis. La criptococosis, ¿en dónde viene? ¿De dónde es la criptococosis? Señores, bacteriología, micología. Puede ser del murciélago o en las cuevas donde se encuentra la popó del murciélago. La criptococosis también, ¿de dónde viene? Las palomas. Las palomas. Las palomas. Es más difícil que usted se meta en la cueva de un murciélago y es más fácil que usted le dé de comer a las palomas en el parque. ¿Quién de ustedes no ha ido a San Francisco? No, ya te venden el poco de pan para tirarle a las palomas y toditas vienen a comer el pan encima tuyo y te hacen así las alitas. ¡Ay, qué linda la paloma! Tómame foto. Y lo que les están echando es criptococcus y lo están aspirando. Porque eso está en la defecación de las palomas, pero ellas hacen popó en el piso, eso se seca, usted sigue caminando, se hace polvo y con lo que caminan y batan alas, elevan el polvo y te llegan a tu nariz. Y lo aspiraste. Si estás inmunocomprometido, mal parqueado, te enfermaste. No, pues si yo soy sano, sanote, puro machote. Soy hombre, macho, masculino, varón, no estoy enfermo. Basta que te haya dado gripe para que estés inmunosuprimido. Y a las muchachas basta que estén embarazadas para que estén inmunosuprimidas. Entonces cualquiera de nosotros puede estar inmunosuprimido en un momento de la vida. Y si estamos mal parqueados y pasamos por una contaminada, te dio. Entonces, siempre estén aislados de los animales. Los animales tienen sus propias bacterias, sus propios hongos, sus propios parásitos. Que si tú duermes con el gato, ahora tienen unos perros que parecen ratones de estos tamañitos que se los meten en los bolsillos y duermen un poco más con el bicho aquí en la oreja. Y si no los besan, los hombres agarran a los perros y los besan en la trompa, asquerosos, por así hacen. Qué lindo el perro, y le hacen así las orejas, y meten la nariz ahí en medio, y el perro les soba y les lame así la cara para despertarlos. Sea esta propaganda, qué lindo el perro lamiendo la cara del bebé. Yo que tengo 4 perros, doctora, de distintos tamaños. Yo no sé qué bicho nomás tendrá usted adentro. Qué horror, Dios mío, hágase un examen porque hay de tener de todo. Yo tengo 3 gatos y 4 perros. Mínimo tiene filariasis, ya como bajito. Yo tengo 4 gatos y un perro. ¡Uy, Dios mío, santo! Hágase toxoplasma, niña, porque usted lo va a tener congénito ya, si tiene 4 gatos y un perro. Para que tenga 4 gatos los ha de tener años, ¿no, verdad? Sí, ya, tienen años. ¿Viste? Entonces ya imagínense cuántos años usted está expuesta a esos bichos. Y el gato se le sube a la cama y le hace así con la cola y le hace así con las patitas y todo eso, porque yo en mi familia también me gustaban los animales. Yo, gracias a Dios, no tengo ningún animal. Y lloran porque no lo suben.
Y lloran cuando no lo suben, lloran. Ah, sí, y aúllan y hacen así en la puertita para que les abras. Ajá. Y se Te trepan a hacen la en la cama manita, y te duermen hacia empujan tus como. pies. Cada vez que haga eso, piensa en todos los bichos que se le están metiendo. Bueno. Tenemos las infecciones oportunistas en pacientes con SIDA, especialmente el Cryptococcus, neutropenia, trasplantados o diabéticos, el Aspergillus, y en catéteres intravasculares permanentes, la Candida albicans. La presentación clínica usual, la meningitis subaguda y crónica, y pueden causar abscesos intraparenquimatosos con déficit focal. Entonces aquí tienes, mira, una criptococosis, y obviamente esto es una fase crónica, pero miren en esta fase aguda. Este paciente se puede morir. Si ven que es la mitad del hemisferio que está fregado, ¿no? Estos son calcificaciones, estos son abscesos. ¿Ya? Listo, señores. ¿Qué les pareció la charla? Interesante, ¿no? La verdad, muy interesante, Bueno, doctora. muy bueno. Entonces Me encantó. ustedes van a tener un concepto diferente de lo que es una infección cerebral. No van a pensar que les va a pasar a todos menos a ustedes. En la vida, el estar sano depende de que usted se proteja. Ustedes dicen, la doctora es exagerada, pero realmente, de acuerdo a lo que le dijo el médico a mi madre cuando yo nací, debía haber muerto hace muchos años. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que ya voy para los 60 y todavía estoy viva. Y entonces realmente depende de los cuidados que uno ha tenido en la vida. Soy una persona que no es que digo, chuta, yo no hago nada en la vida. No, alguna vez chupé, alguna vez fregué, alguna vez fumé, perfecto. Pero lo que sí nunca hice fue tener animales, meterme en lugares donde yo me voy a poder morir sin que nadie me pueda ayudar. Porque están hablando ante una mujer que es alérgica a la adrenalina. Soy alérgica al antialérgico. ¿Sí me explico? Tengo 2 paros cardíacos por anafilaxia. Tengo 6 edemas de glotis. No tengo gamaglobulina. Nací sin gamaglobulina. Entonces comprenderán que sobrevivir ahí no es sencillo. Obviamente mis 2 padres son médicos y desde muy chica me enseñaron lo que yo podía hacer y lo que no podía hacer. Y en la vida yo creo que hice todo lo que yo deseé hacer dentro de mis posibilidades. Para que ustedes tengan una idea, hasta en jumping me he tirado. ¿Sí? Yo he hecho rafting, me he tirado en los rápidos, me lancé del puente. Cuando fui la edad de ustedes, nos íbamos de chupa, me tomaba mis tragos, obviamente siempre tomé whisky, ¿no? Nunca pude tomar guanchaca, nunca pude tomar agua loca, nunca pude tomar cerveza, nunca pude tomar patito, ni pájaro azul, ni esas cosas que toman ustedes. Y peor esas que son, ¿cómo que se llaman? Que parecen esas botellas que parecen gasolina, ¿cómo que se llaman? El switch. El abuelo, ¿cómo que? 100 fuegos, ¿no? No sé, o es un trago ahí que llevan siempre, que tiene un corcho de tapa. 100 fuegos creo que. Sí, es el Cienfuegos. Es el 100 fuegos, ¿no? O sea, casi Ese es el ron. toman gasolina, Bueno. ustedes no toman trago, ¿no? Entonces, ustedes comprenderán que en la vida usted tiene que enseñarle a la persona a sobrevivir con lo que se tiene y con lo que se puede hacer. Y yo no me siento una persona traumada porque no pude ser aquello o lo de acá. Pero en mi familia nosotros tenemos un problema inmunológico serio. Pero nos educan desde chicos a que lo tenemos. Y nos inducen a que lo que ustedes llaman, y su mamá sí les ha haber dicho, tienen que mejorar la raza. ¿Sí han oído esa expresión de los padres? Significa que buscas a alguien que no tenga tu problema. Como mi familia tiene ese problema y muchos de mi familia somos médicos, entonces sabemos a lo que nos enfrentamos. Nosotros éramos 23 primos hermanos y 6 primos hermanos han muerto de anafilaxia. De un momento para el otro. Jóvenes. Entonces nos han enseñado a cuidarnos. Eso es lo que usted le tiene que enseñar a su paciente, a cuidarse. Porque hay cosas que usted no le puede curar. Si del cielo le caen limones, no te queda más que aprender a hacer limonada. De nada te sirve hacer naranjada porque te cayeron fue limones, no naranjas. Y entonces tienes que sobrevivir con los limones. Y mira que sí se puede. Entonces en mi vida, cuando me tocó buscar pareja,
cómo te llamas, qué edad tienes, ¿eres alérgico? Era la tercera pregunta que yo le hacía al conocer a un ser humano. Cuando venía, uy, soy alérgico, pero hasta la pelusa de los muebles allá, chao, nunca más. Para no dar opción a que me enamore, porque en el instante que te enamore ya está fregada. Ya, porque contigo pan y cebolla ya cuando estás enamorado. Por eso es antes de enamorarte, porque nadie se enamora en la primera vista. Eso de amor a primera vista, déjalo para las películas. Eso no es verdad. Entonces ya no te vienen las cosas de primera. Y hay gente que tiene que sufrir para que su vida sucedan las cosas. Cuando a mí me tocó, como yo tengo mi problema, me tocó buscar un hombre, me busqué uno, pero vea, del campo, sano, sanote, puro machote, es loco nomás, pero nada más, nada que tenga herencia. Entonces, obviamente, de mis 3 hijos, 2 salieron asmáticos crónicos y una salió normal. Ese que es asmático crónico, lo mismo que me educaron a mí, se lo eduqué yo. ¿Y qué creen que hizo? Está ya de novio 4 años, o sea que probablemente va a ser mi nuera, de una persona que tiene espondiloartrosis. Uy, no más digo, ¿no? Nosotros tenemos enfermedad del colágeno, más la sustita que tiene enfermedad del colágeno. ¿Qué cree que va a pasar en esos niños? Si vienen niños. 100%, ¿no? Pero ya son hombres, ustedes ya son hombres. Ya uno como madre no les puede educar, ya es decisión de ustedes, pero que no digan que es porque no lo supieron. Entonces yo la pregunta que les hago, ustedes tienen 23 años, 20, 22 años, ¿qué edad tienen más o menos? Entre 23 y 25. 23. Entre 23 y 25 años. ¿Ustedes saben con qué vienen genéticamente? Ni lo saben, ¿no, verdad? Empiecen a preguntar a sus familias de qué han muerto. Su abuelita, qué enfermedades tiene. Su abuelita, si está viva, pregúntele a su mamá de qué murió. Y si ella se acuerda de la abuelita de ella. Si usted tiene una abuelita viva, con cerebro todavía en este siglo, y que se acuerde de 2 generaciones atrás, usted ya está teniendo 5 de las 7 generaciones de su vida, que es bastante. Porque usted se puede acordar de lo que le pasó a su mamá mientras usted está viva, pero no se acuerda de lo que le pasó a su mamá cuando era niña, qué enfermedades tuvo. Y su mamá se va a acordar de su mamá. Ahí usted tiene con su abuelita 3 generaciones. Pero si su abuelita está viva, ella se va a acordar de su mamá y puede que de su abuela. Con eso tienen casi toda su árbol genealógico completo. Entonces, de puro fregado, hagan un árbol genealógico. No de qué raza eran, ni de qué color de ojos tenían, ni si era guapa o fea, y si era rica o pobre. No. Hagan un cuadro genealógico de qué murieron y qué enfermedades tenían. Porque si vas a escuchar, uy, es que la abuelita murió de los riñones. ¿Qué murió? Ay, no sé, pues hinchó todito y se murió creo que a los 40 años. Entonces tú ya sabes que murió de insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces tú dices, uy, no, el fulano era gordo, pero tenía la presión altísima y murió del corazón de infarto a los 50. Entonces tú ya estás dándote cuenta que tuvo un problema cardíaco, probablemente por una hipertensión crónica, de alguien joven, o sea que empezó muy pronto la hipertensión. Eso ya es un causal de enfermedad para ti. Y está solo a 3 generaciones tuyas. Entonces todas esas cosas son importantes para ustedes. Y ustedes ahorita que están en sus casas y que no pueden ir a los hospitales, pues aprovechen. La mayoría de la gente no sabe su historia clínica ni su genealogía. En mi propia familia, que tenemos tantos problemas, los jóvenes de ahora, o sea, los sobrinos nietos, no saben nada, porque mis primos, que son los padres de ellos, no les quisieron decir nada, porque eso ya es de los abuelos. Ellos piensan que como viene 2 generaciones atrás y no murieron ellos, ya los hijos no lo tienen. ¿Sí? Y miren ustedes que en una misma familia hay lupus eritematoso, artritis reumatoidea juvenil, anemia de Notch-Leiden, Kawasaki, síndrome de Kawasaki, púrpura trombocitopénica idiopática y asma. ¿Qué une las 6 cosas? El sistema inmunológico.
Entonces se tiene es un problema del sistema inmunológico. Pero para que ustedes lo sepan, tienen que saber de qué murió cada uno de su familia. Entonces, tarea para ustedes. Busquen su sistema inmunológico, cómo está en sus familias. Y en la próxima clase me comentan si alguno hizo. No es una tarea, es para que ustedes hagan su propia investigación. Como un conversatorio, doctora. Como un conversatorio, exacto, para su familia. Listo, señores. Nos vemos para la próxima clase. Gracias, Hasta luego. doctora. Buen día, doctora. Buenas tardes, buen día. Bendiciones. Doctora.